¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Así que vamos a entrar a este nuevo episodio sobre cómo crear expresiones corporales a través de las poses de referencia que tendríamos aquí a la par. Entonces, estas poses que están ya aquí previamente utilizadas, que básicamente fueron inspiradas gracias a una técnica llamada gesture. El El motivo principal es justamente encontrar y estudiar la dinámica del cuerpo humano para después adaptarlo a las posiciones que caracterizan a un personaje. Entonces, por ejemplo, voy a intentar adaptar mi personaje mediante la pose que tengo aquí. Por ejemplo, esta era un ladrón, pero no sé si tal vez pueda quedar bien. Esta otra tiene más que ver con movimientos tipo de pelea, así como un poco más de Shaolin. Pero también por explorar, o sea, lo voy a intentar incorporar como para hacer una demostración de cómo más o menos tendría que, cómo iniciaría más o menos la posición. Entonces, como ya tengo memorizado mi personaje, pero a veces sí me cuesta todavía recordarlo porque, digamos, es un nuevo elemento. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva ventana. Fui a ventana, organizar y dice nueva ventana para poses adaptadas. Entonces lo que hoy hago es crear esta nueva ventana para tener aquí el personaje en todo momento. Asimismo, si es que, por ejemplo, si están utilizando hojas normales, tengan en cuenta que pueden tener un celular y en ese celular y fijamos que este es un celular y que le tenemos ahí presente a su personaje final. O sea, la laptop también, que también se vea su personaje. Todo momento tienen que verlo, porque después va a pasar lo siguiente. Miren, yo al acercar la pantalla, pues aquí ya se pierde. Acá ya se pierde, en este lado, ¿sí ven? Pero gracias a esta ventana puedo todavía observar. Así que, como ya sé, como lo tengo ahí presente, pues ahora pues voy a intentar adaptarle a esta nueva pose. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es, claro, siempre tratar de mm, proporcionar las partes importantes y las estructurales, o sea, los shapes. Por ejemplo, también tiene que ver mucho con las líneas de acción. Voy a crear el globito, ¿se acuerdan del globito? Entonces voy a utilizar baja presión para no hacer líneas tan fuertes como esta, porque son solamente guías aún. Y pues lo que voy a hacer es intentar adaptar mi personaje a una nueva pose. Lo que suelo hacer por lo general es como que medir o comparar, ¿no? Por ejemplo, la cabeza es casi tan grande como el torso, o sea, la cabeza sin cabello. También trataré de observar bien. Palito, palito. Para no comprometerme a hacer la parte directamente y que me salgan estos grumos de músculos, así como que grumo, 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 grumo.
No, primerito es palitos. Palitos, palitos, palitos. Ujú. Luego procedo a hacer la cadera. Entonces el shape más o menos sería algo como esto, con líneas bastante suaves. Entonces, gracias a la pose aquí arriba, ya no tengo que pensar en detalles como estos, de cómo va a quedar la pierna, cómo va a verse el hombro o la espalda. Entonces ya me reduce el trabajo de imaginar o de, o de utilizar el prueba y el, a ver, ¿cómo se llama? El, la, el prueba y error. Prueba y error. Sí, sí, está bien dicho. Prueba y error. Ya que en este caso, lo que no deseo hacer es sacrificar tiempo. Porque acá ya lo invertí. Entonces, una vez que haga pose aquí abajo, será gracias a que arriba me está dando más o menos una guía de cómo debe de quedar. Recomendable para hombros o codos. Ya, imagínense que tenemos un cuadro. Imaginémonos que hay amigos, amigos, amigos. ¿Cómo son los cuadros? Los cuadros tienen estas esquinas. ¿Y qué pasa si me quedo solo con esta parte del cuadro? Ya tenemos un brazo. Así que esa es la explicación de cómo puedes crearte hombros bien hechitos. Ok, entonces aquí trabajo primero en las formas. Y por último, o sea, primerito, estructura. Y una vez ya creada bien la estructura, vendría los detalles. Así que vendría, por ejemplo, cómo voy a construir la mirada. Es, por ejemplo, aquí lo voy a hacer.
Ya, en cada pose debo de crearle una nueva expresión. Por ejemplo, aquí tenía esta expresión, aquí está otra, aquí también tiene los dientes cerrados, acá no se nota, no se ve, acá le voy a hacer con una expresión de boca abierta. Entonces en cada pose puedo pensarle algo diferente. A ver, el diseño de la oreja es así, recto, curvo. Ah, y no tiene arete en el otro lado. Bueno, eso solo yo lo sé. A ver si. Y el cabello. Mi cabello, en cambio, es como si fuese, bueno, el cabello de Ru, como si fuese aquí como una especie de, mm, o sea, el shape ahí es así, como el builder de la nave de Messenger. Luego acá es así normal. Al final, este no es el final, pero esta parte de acá, este cuarto cabello es como que se fuese hacia arriba. Este es como si fuese hacia abajo. Y ahí está. Ah, y me estaba olvidando de otra cosa. Él tiene... Pero no importa, porque los dibujos aquí tienen que ser como bocetos, así que tiene que verse el otro lado, o sea, esta parte de la espalda está bien, todas estas partes. A ver, las rojas son para explicar. Transparente. Y ya está, creo que ya lo logré. Quizás aquí el cordoncito este, el cordoncito de este, ¿no? Por eso le voy a poner ahí colgadito, justo acá, esos pequeños detalles. Elimino líneas que me puedan confundir y pues ahí está. Creo que con esto ya puedo cleanapear, o sea, darle línea final. Ya, y creo que con esto creo que ya me cacharon cómo hay que hacer estas poses. Cómo es que nacieron estas otras de acá. Ya, aquí se genera un punto de tensión.
Aquí nomás, en esta área. Ya, ahí va. Así más o menos queda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Tal vez esta pose como último ejemplo o última demostración. Vamos a ver. A ver, aquí lo que puedo hacer es utilizar el shape principal. Por ejemplo, es un triángulo este tipo, ¿cachan? Así que podría utilizar ese shape para más o menos tener una idea de cómo podría ser la composición. Ok, aquí vamos a ver. Acá sería los hombros. No es que se los vea aún, solamente estoy creando líneas para más o menos cachar cómo tendría que distribuirse. Ahí está. ¿Sí ven? No me baso todavía en el detalle, solamente es capturar la pose, ¿no? A ver, entonces. Acá tiene un cuchillo. En este caso yo no le voy a hacer un cuchillo, lo voy a hacer como si la mano estuviese así, nada más. Ya, y aquí viene la segunda parte del boceto, que ya es como un boceto, pero un poquito más, como que tiene un poquito más de forma, ¿no? Como que ya se entiende más. Mm, Acá muy importante que la mano esté por encima de esta otra línea, o sea, para que haya una ligera superposición. O puedo también exagerar esta pose, así, y acá la mano. Para que se genere una mejor silueta. La silueta, amigos, es lo mejor que puede tener un personaje nuevo. Ahí va. Ven cómo se adapta la pose a un diseño de personaje. Queda bonito. Quedó chido. Quedó chido, ¿no? Sí. Esto es lo bonito de dibujar. Profe, no hay, no sé,
Hay una posibilidad de que en algún momento como que ponga la cámara al lado y no le conteste detrás de no sé cómo se llama esa, esa tableta que tenemos solo para ver cómo hace. Tengo curiosidad. Ah, Sí, ah, ya sé a qué te refieres. que ver su técnica. Ah, deja ver, creo que sí puedo. Mm, a ver, este, veamos, ¿dónde está? Proyector, proyector, comentar. Sí, sí, pero ¿Mm? ¿Sí se ve? sí, sí, pero Ah, ya. A ver, ah, ya creo que me pueden. Hola, hasta me rasuré. Este, podría hacer un acercamiento a la pantalla para que se vaya cachando. Tal vez si es que hago lo siguiente. sí, mejor. Ahora voy a ver si no le, si yo no tapo. Mm, podría hacerlo así también. No, esperan, esperan. Mm, Ah, ya sé qué es. Es esto.
Ya, entonces ahí el visor es bastante grande. Y ahí pueden ver cómo lo hago, o sea, qué tipo de trazos hago, ¿no? Veamos, vamos. Ya, entonces ahí sí. Pueden ver, Sí, creo, profe. el dibujo. Entonces el micrófono está tapando la pantalla. Entonces miren, algo muy importante, bueno, más allá del guante, no quiero que se fijen en eso. Algo muy importante es que lo que procuro no hacer nunca, y por eso es que le pongo la pantalla en vertical, porque también le puedo acostar, es que nunca apoyo mi muñeca en la pantalla y dibujo así, porque estoy desperdiciando el movimiento del antebrazo y del brazo. Entonces procuro utilizar todo el brazo, toda la articulación disponible. Entonces, bueno, eso quería como acotar. Entonces ahí ya van a ver por qué puedo dibujar líneas bastante suaves, por ejemplo, eso, como estas. Son fluidas. Entonces, la idea es ser fluido. También lo mismo sería en papel. Pero bueno, terminamos este de acá. Tararán, tararán, ya. Aquí le voy a poner una cara de como de preocupado o de frustración. Ujú. La oreja se ve, se ve extraño sin oreja. ¿Qué más? Ujú. Ujú. Aquí el roto, punto de tensión, es donde se arruga, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí una cadera y estoy alzando como las piernas así y así, entonces los puntos o se dobla una articulación aquí y acá. Por ejemplo, estos son pies, esta es cadera. Entonces el punto de tensión es justamente por estos lados. Y las arrugas pues funcionan como si fuesen, o sea, superposiciones. Profe, ¿No? un poco en esa esquina está tapando un poquito la cámara. O sea, no justo donde está dibujando. La cámara. Ah, no. De la mitad de las piernas no se ve. Es un poco. Ah, ya te caché, ya te caché.
Eso está por ahí. Ahí está. Ahí está. Ok. Algún día me conocerán en persona. Por ahora solo así. También quisiera conocerlos en persona. Como después de que ya haya la cura del COVID-19. Dijeron que en Rusia ya han concluido con éxito algunas pruebas ¿Sí? hace 3 días. Ya no son 2, 3 días. Ojalá, ojalá que sí. A menos a que sean antivacunas. Porque existen las comunidades antivacunas. Bueno, entonces los puntos de tensión, como decía, era... Bueno, no se me había ocurrido hablar de ese tema, pero ya que lo mencionan, pues ahí están los puntos de tensión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, entonces con eso ya se puede sacar ese tipo de poses, como ya pueden ver. Voy a poner estas cositas. Ajá, así que... Ajá, por aquí hago un boceto, pero que es entendible, ¿no? No me... Todavía... O sea, vieron cómo era al principio. Y en video pues ya queda registrado cómo empezó este diseño. Empezó casi por un shape triangular, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, después poco a poco fui alineando, como que la pierna por aquí, como que la otra pierna por acá, y como que la cabeza y este brazo. Entonces, yo hago la mayoría de dibujos así, mediante digamos, la alineación. Alineo la cabeza, alineo las muñecas de los brazos, las piernas, como que voy, por ejemplo, esto está alineado con este, o el hombro está alineado con la altura de la cabeza, cosas como esas, ¿no? Entonces, de ahí salen las poses claves. Y esto para animación es muy importante. Para eso es el cómic, porque en el cómic vamos a hacer algo así. Es como tratar de representar una especie de storyboard, entre comillas, nuestra historia, su historia. Ah, otra cosa que voy a tener que pedir, y bueno, ya no sé si tienen un poco más de tiempo para de una vez definir tal vez algún grupo. Porque verán, lo que voy a pedir es lo siguiente. Quiero que traigan algo llamado guión narrativo. ¿De qué se trata un guión narrativo? Ya, bueno, también ya les voy a explicar cómo vamos a hacer esto. Esto ya es para la siguiente semana. Habíamos quedado lo del color, que ya les había mandado. Esto es lo del color. Esto ya sería para la siguiente semana. Verán. Tarea. Am, ya, ahí está centrado. El punto número 1 era la prueba de color. De color. 1, 2. Luego vamos a hacer por lo menos mínimo unas 10 poses con diferentes expresiones faciales.
que haya este contraste, ¿no? Como que de felicidad a ira. Y también que, Pero estos posts serían tipo bocetos, no en línea general, ¿no es cierto? sí, como estoy haciendo. Y como que haya poses que haya desde tristeza a esperanza. Ya. A ver, y la tercera es traer un guión narrativo. Ya les explico de qué se trata. Guión narrativo. Ya. ¿Qué es narrativo? Es como cuando tú cuentas una historia o una anécdota a alguien, algo que te haya pasado, o algo que hayas visto, o algo que te hayan contado, o algo que hayas... O sea, es contar, literalmente es contar. Entonces, lo que hay que hacer es como que traer... Este guión narrativo más o menos tendrá una... ¿Cuántas? A ver, una carilla. Una carilla. Una carilla quiere decir que es como una hojita. Una hojita en donde tú solamente vas a escribir, así como digamos lo de Caperucita Roja. Digamos que sería como que Caperucita Roja, pones el título. Caperucita Roja es una niña vestida de color rojo que, claro, tiene que ver ese video sobre este de acá, que era lo de, que ya les compartí en el chat. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, creo que está en el otro. Es este de aquí. Ujú. Y también, como Aquí está. En ese video se va a explicar un poco más sobre los puntos de exposición, ¿no? Sobre, digamos, de exposición, desarrollo, climas y desenlace. Son como las cuatro bases para crear una historia. Entonces, ¿de qué se trata? La exposición es como de exponer los elementos. Por ejemplo, en Caperucita Roja decir, Caperucita Roja es una niña con una caperuza roja que vive en un bosque junto a su madre que tiene que entregar una cesta de comida para su abuela. Mientras tanto, está acechando en el bosque un lobo feroz que sabe muy bien del plan de Caperucita y se va a adelantar para poder... O sea, eso es la exposición, poner quiénes son los personajes. Los personajes, el escenario, que es el bosque, los props, por ejemplo, el cesto de comida. Luego viene el desarrollo. El desarrollo es que en base a lo que tiene en base a lo que nos acaban de presentar, se va a desarrollar si se va a ejecutar lo que se planteó o se puso como objetivo. Entonces, ¿qué sería? Lo siguiente es mostrar cómo Caperucita Roja va a intentar hacer el recorrido hacia la casa de la abuela y todo eso, ¿no? Cómo el lobo le va a intentar engañar y cómo se va a adelantar hacia la casa de ella y se la va a comer y se va a disfrazar, por lo tanto, de la abuela. El clímax es en donde, en cambio, se determinará si es que el lobo se sale con la suya o Caperucita Roja se logra salvar de él. Entonces, de eso se trata el clímax. Y por último, el desenlace. El desenlace va a tratarse, en cambio, de la conclusión de cómo termina esa historia. Entonces, mediante todos estos cuatro puntos que se trata más o menos del guión aristotélico que pueden buscar un poco más en internet de qué se trata. Entonces, tenemos que más o menos
Eh, Me van a traer la siguiente semana, justamente en esa carilla, un guión narrativo, o sea, a modo de contar, así como que lo que les acabo de poner, exponer de ejemplo de la Caperucita Roja. Y después de esto le vamos a convertir en un guión, o sea, en un guión técnico en el cual lo vamos a convertir a viñetas de cómic. Por ejemplo, en la viñeta 1 vas a desarrollarse tal cosa, en la viñeta 2 ni sé qué tal cosa, y tenemos que ir definiendo después las viñetas que van a tener que crearse después para hacer el cómic. Sí, eso sería la parte más, lo que vendría consecuentemente. Así que, em, este ya tenemos ya claro, las 10 poses. Traten de utilizar una amplia matiz de expresividad facial y corporal. Vean Quick Pose si es que es necesario para, para tener más poses que reflejen un poco más la personalidad de sus personajes. Quick Pose. ¿Ya? Profe, las poses tienen que ser como tipo boceto, no línea final. Ajá, como esta, por ejemplo. Ya, profe. Ajá, para que pueda ser sujeta a correcciones. Claro, miren, es un boceto, pero es un boceto entendible, ¿no? ¿Me cachan? Un cleanup ya sería como este, casi, Claro. pero que sea un boceto que se entienda la dinámica de la línea, la, el volumen, la pose, la intención, porque todas esas poses que hago tienen una intención de caracterizar la personalidad de mi personaje. Claro, claro, también al utilizar ese tipo de poses muestro que es alguien que también sabe pelear. Claro, tiene una historia en donde sí, alguien sí le enseña a pelear. Ven, claro. Profe, Ujú. y el guión narrativo sería sobre la historia de cómo transformó de origen, la historia de origen. Sí, la historia de cómo consiguieron sus poderes. Si tienen otra propuesta de, no sé, alguna batalla que tengan contra algún enemigo y... O sea, si tienen alguna otra propuesta, si busca un poco más sobre guión aristotélico, también podríamos hacer un fragmento. Pero el que yo quisiera hacer más que nada es el de la historia del origen de sus poderes. Cómo lo consiguieron. Era un día normal en donde estaba yo de excursión con mis amigos hasta que de repente una serpiente me picó, pero ha sido una serpiente radioactiva y desde entonces he tenido los poderes, mm, poderes mágicos de veneno y de reptiloide y por eso tengo escamas y cosas como esas, no sé, me invento. Bueno, entonces, la idea es como que contar eso, ¿no? Pues sería mucho más sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más sería de ver? Bueno, aprovechando esta pantalla, ah, unos consejos de línea. Ah, y también, Gracias, gracias. bueno, entonces, consejos para poder mejorar un poco más los trazos. Por ejemplo, tenemos punto A, ahí, punto A, eso, para que se pueda ver también en pantalla. Punto B. Como que intentar llegar hasta abajo. Como que es para evitar esto, ¿no? Como siempre veo en los dibujos. Como digo, no son los primeros ni los últimos. Siempre veo eso, es lo mismo. Hasta incluso yo también he cometido ese error antes. Este, este es el que hay que evitar poco a poco. Este es el que hace que los dibujos se vean toscos.
Entonces, si es que tú quieres hacer un cuadrado, y digamos que no es un cuadrado y tienes que hacer esta forma, ¿no? Entonces, saben hacer así como que esto siempre veo. Es como que y ni siquiera le llegan acá, es como que no sé. Entonces, este tipo de cosas hay que evitarlas, ¿sí? Evitar, evitar, evitar. Entonces, una forma es, por ejemplo, poner puntitos, puntito, 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 pam, 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 pam. ¿Por qué tiene desactivado el suavizado y todo eso? Sí, ¿Cierto? ajá. Sí, porque para... Y mira, te voy a probar. Estás... Aquí esta vez está apagado. Claro, es práctica de... Ya, entonces... Y no importa si no le llegas. Lo importante es aproximarte lo más que puedas. Aquí no le llegué. Ajá. Entonces, lo importante es como que dominar líneas largas, ¿no? Si quieres hacer un cubo, entonces puede ser que el cubo le hagas así. También es aceptable que haya como que varias líneas en una zona, tal vez así, así, ¿no? Pero al menos es como que llegas, ¿no? A, B, o sea, llegas, ¿no? O sea, no te quedas en medio camino y luego sigues. Aunque llegas. ¿Qué más? Si es, por ejemplo, esferas o círculos. Vean, vean mi mano cómo se mueve. ¿Ves? O sea, también puedo hacer líneas invisibles. Miren, por ejemplo, ahorita no estoy dibujando. Es más, me atreveré a coger otro material, vean. Esto no raya, pero hago líneas invisibles. ¿Para qué sirve eso? Para que mis músculos, porque la mano tiene músculos, tiene memoria muscular. Entonces, es para que mi mano tenga más o menos una idea de cómo más o menos hacer la figura. Vean, estoy haciendo un círculo, solo que no está ahí. Miren esta otra figura que voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo? Es una S. A ver, voy a hacer otra figura. Profe, pero usted asienta de todas maneras la mano o no? Casi no. Ah, mira, con esto lo voy a hacer. O sea, no le siento porque me duele todo el hombro cuando no le hago así, no sé. Sí, bueno, eh, suele, Cojo más. sí, lo que pasa es que existe el problema de asentar duro porque es como que no me voy a equivocar, no me voy a equivocar, no, y entonces estás ejerciendo presión, 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 tus dedos te van a doler muchísimo porque estás intentando hacer una línea perfecta a la primera porque no estás, este, es porque nos saltamos este proceso, ¿no? O sea, de hacer una línea con baja presión. Entonces, yo, por ejemplo, la única forma, en la única parte en donde sí ejerzo presión, por eso hay estilos de coger el lápiz, por ejemplo, hay este, hay este. Entonces, en la única parte en donde ejerzo presión es cuando hago clean up. Solo ahí es donde ejerzo presión, porque no me quiero equivocar. Y cuando hago cleanups, trato de, ya, de que la línea me salga bien, de buenas a primera. Por ejemplo, hacer un cleanup de este círculo va a ser un poco difícil. Así que lo que puedo hacer es como crear puntos
de puntos checkpoint, así como que puntos de salvación. Como que, por ejemplo, yo me siento, o sea, en lo personal, yo me siento muy cómodo cuando hago curvas desde este punto. Pero cuando hago curvas en este lado de la mano, a mí me salen mal. Es como que se me desvía. Pero por mi, o sea, como yo puedo, ¿no? O sea, yo me siento que puedo hacer correctamente las curvas en este lado, en este sentido. Entonces, ahí sí utilizaré tal vez la muñeca para poder hacer, por ejemplo, esto. ¿Cachan? Pero aún me sale medio tembloroso, así que lo que tengo que hacer es como que hacer una línea invisible para tener una prepráctica antes de lanzar la línea. Es como que uno, dos, listo. Y lo que voy a hacer, si fuese una hoja, cogiera y le rotara. Pero en este caso, como es digital, lo que voy a hacer es girarle. Lo que voy a hacer es crear puntos. Miren, por ejemplo, aquí se creó un punto de conexión. Entonces por eso se va a ver un poquito así la línea. Puedo más adelante corregirle. Pero ya es mínimo, o sea, el daño es mínimo. Y acá procuro terminar en punta. Acá en punta para que pueda darle yo también pues una continuidad más fluida. Entonces, a veces utilizo mi codo también como punto de eje, ¿no? Entonces acá voy a hacer eso. Y ya con eso tengo una línea final. Ajá, entonces cuando se trata de cleanup sí son posturas, ¿no? También la rotación de la hoja tiene que ver mucho para que salgan bien. Pero ya cuando no es cleanup, ahí es donde, ahí sí, los movimientos del brazo son un poco más libres, son más sueltos. Es como que no me preocupo de que me equivoque, así como que no pasa nada cuando hago líneas. Por ejemplo, si tengo que hacer entre estos tres puntos alguna línea así, entonces no me preocupo mucho por el resultado final, o sea, esta línea, ¿no? Que sería la final. Lo que hago como que ahí sí ya hago trazos mucho más sueltos, sin mucha preocupación. Y trato de que sean fluidos. De que sean fluidos. Así. ¿Por qué son bocetos? Porque yo le puedo dar opacidad. Y cuando ya sea línea final, ahí sí cambio la técnica. ¿Ven? Ahí utilizo otra técnica. Es diferente. La de cleanup y la de boceto. Son un poco distintas. Y ahí si hay estos errores, pues ya es más fácil corregirlo. Ya es como que ya no es tanta el trámite de equivocación. Y en digital es más fácil en este sentido. Mm, mm. Esa es la forma, mi técnica de dibujo en lo personal. Ahí les comparto estos pequeños tips, estos pequeños consejos. Espero les haya servido. Y bueno, como último punto, pues formemos los grupos. Si es que son 9 y 21, si no hay ningún inconveniente. Y si no, Sí, profe, rapidín, rapidín que tenemos clase. ya. Entonces, aquí dejo concluir este video. Dale like si te ha gustado este video, suscríbete. Y no, mentira. Bueno, yo no soy youtuber, solo subo las clases por ustedes, así que
Voy a detener este video y nos Estoy vemos suscrito. hasta la próxima.